el Cachorro, que está en un inmenso problema judicial por cuenta del robo en la casa que tienen Gracie y por Mike la Bahía. denuncia, más que el robo es la denuncia de secuestro y tortura a quien él considera son los dos sospechosos de haberse robado 1.700 millones de pesos en la casa de Gracie Rendón y de Mike Bahía. La audiencia, Néstor, a la que Blue Radio tuvo acceso en las últimas horas, dura 6 horas. Y la Fiscalía tiene una descripción muy detallada de lo que le pasó a esos dos trabajadores de la finca, dicen ellos, a manos del papá de Gracie Rendón. El padre de Gracie Rendón no los secuestró ni los torturó. La historia es que se los entregó a 5 hombres encapuchados, armados, que se los llevaron a torturarlos para sacarles información del robo. La denuncia está Eso como dice la Fiscalía. Determinador. 10 de la mañana, 17 minutos. Los problemas de la familia Rendón, inclusive para el Cachorro. Daniel Cano. Néstor, buenos días. 6 horas duró la audiencia en la que un juez envió a casa por cárcel a Luis Alberto Rendón, el papá de la cantante Gracie Rendón. Esa noticia comenzó en Cali, donde la semana pasada Rendón fue capturado, acusado como coautor de secuestro y tortura. La audiencia comienza con la fiscal del caso describiendo lo que pasó el 8 de mayo de 2023, luego de un robo de una caja fuerte con más de 1.700 millones de pesos en la finca de Gracie y de Mike Bahía. Según la fiscalía, ese día Luis Alberto Rendón dijo que los sospechosos del robo eran Elder Jacob Velázquez y Francisco Lenis, 2 trabajadores de construcción que estaban en la finca. Ellos fueron presuntamente llevados por el papá de Gracie y entregados a 5 hombres que vestían de negro, y allí comenzó la tortura que narró así la fiscal Adriana Cano. Aproximadamente desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, cuando estuvieron en la vivienda que usted reconoce como residente de esta, la que al parecer comparte con su esposa, con su hija, la que es cantante, con el esposo de su hija que también es cantante, y que está ligado entonces, este secuestro fue cometido y usted permitió, porque tuvo todo el conocimiento de estos hechos, de que tanto Helber Cárdenas, Ariel Armel Ospina, Kevin Alexander Bernal, Brandon Steven Cruz Martínez y Giovanni Alberto Hernández Castro se quedaran en su vivienda y procedieran a secuestrar, a retener a esas 2 personas y a lesionarlos. A ellos 2 presuntamente los tuvieron durante varias horas en esa finca, en donde los dejaron en habitaciones separadas y allí fueron víctimas de golpes y tortura, que así narró la fiscal. A ellos los separan, al señor Elber se lo llevan para un sitio, lo empiezan a torturar ingresándole una manguera en su boca conectada a la canilla, pretendiendo ahogarlo. Lo ahogaban, lo dejaban respirar, le preguntaban que dónde estaba la caja fuerte que se habían hurtado, y en otra parte de ese predio, a la otra víctima, el señor José Francisco Lenis, se lo llevan para el apartamento que ellos identifican como la empleada del servicio de ustedes, y allí proceden a amarrarlo de un poste o de una columna, a darle grandes golpes con la mano, con una pistola, lo ponen a botar sangre, el señor lo encuentran casi que sin su conciencia. Esa tortura se acabó porque la policía llegó a la finca alertada por los gritos que escuchaban los vecinos. Pese a todas las pruebas de la fiscalía, el señor Rendón no aceptó los cargos. ¿Usted se allana o no se allana a los cargos que le formuló la Fiscalía General de la Nación? No me allano. Y aunque no aceptó cargos, el juez Pedro Toro decidió mandarlo a casa por cárcel mientras va a juicio. En razón y mérito pues de lo brevemente expuesto, Juzgado Primero Penal Municipal Mixto de Río Negro, Antioquia, obrando en función de control de garantías, resuelve primero poner como medida de aseguramiento a don Luis Alberto Rendón Melo, ya plenamente identificado en esta audiencia, la detención preventiva en su lugar de domicilio en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca. Por el momento, Néstor, ni el artista ni Mike Bahía se han pronunciado al respecto. Atención, en la Franja de Gaza surgen esta mañana de martes imprevistos brotes de anarquía. Se están enfrentando bandas locales que se disputan el control y que desafían la autoridad de Hamás. Van más de 40 muertos después de la ocupación de Israel. A las 10 de la mañana, 21 minutos, les actualizamos las noticias en esta mañana de martes. Silvia Carrasco.
Sí, Néstor, se viven a esta hora momentos de incertidumbre ahí en la franja de Gaza. O sea, hay muchas dudas sobre el futuro de la gobernanza y el camino hacia una paz sostenible. Hamás retomó el poder después del retiro de las tropas israelíes, pero su poder está siendo desafiado por parte de poderosos clanes locales. Ha habido enfrentamientos violentos en el barrio de Sabra, en la ciudad de Gaza, y se habla de decenas de víctimas, incluso se habla de hasta 44 víctimas, incluyendo combatientes de Hamás y también del influyente clan Doqmush. Y lo que se está diciendo es que las fuerzas de pacificación y de seguridad que debieran estar ahí en Gaza van a tardar todavía varias semanas en llegar, porque debiera ser la autoridad palestina la que se haga cargo con ayuda de policías jordanos y también egipcios, pero todavía hay que definir cuáles son las reglas, el estatus y el papel de esas fuerzas, y eso podría tardar. Mientras tanto, Israel ha dicho que no va a reabrir el cruce fronterizo de Rafah, que es la frontera entre Gaza y Egipto, mientras no se entreguen todos los cadáveres de los rehenes muertos allí en cautiverio. Eran 28, solo 5 de esos cuerpos han sido retornados, todavía hay 23, aunque la Cruz Roja Internacional dice que es muy difícil recuperarlos entre los escombros de Gaza. Slobodan. 10:23, gracias Silvia, y volvemos al centro de Bogotá porque se mantiene la toma del Ministerio de Vivienda por parte de un grupo de campesinos del llamado Congreso de los Pueblos. Dicen tener varias solicitudes y peticiones al gobierno nacional. Situaciones a esta hora, Miguel Cardosa. Se espera que luego... Sí, es Slobodan, buenos días. Me encuentro en la carrera sexta con calle Novena, específicamente en el Ministerio de Vivienda, donde se mantienen paralizadas las actividades, motivado a la presencia de un grupo de integrantes, como los decías, del Congreso de los Pueblos que están acá en modo de protesta. Ellos se niegan a hablar con la prensa en el sentido de sus solicitudes, pero lo que sí sabemos es que hay un grupo de ellos que están en la parte interna del ministerio. Hace poco salió una persona que es representante de una organización de derechos humanos y decía que se iba a garantizar tanto la movilidad del personal de seguridad como de los trabajadores que quisieran salir, porque ellos decían básicamente que no deberían tener armas los funcionarios que se encargan del resguardo, que podían estar en el área y no habría mayores inconvenientes. Sin embargo, también decía que por ahora se podía hacer el resguardo, el cambio de turno hasta las 6 de la tarde, normalmente cuando llegue el otro personal de seguridad, pero esperan que antes de esa hora, por parte del Viceministerio de Diálogo Social del Ministerio del Interior, se logre algún acuerdo para poder desalojarlos. Pero lo que está confirmado en este momento es, Slobodan, como te digo, la calle no está cerrada, pero la entrada al ministerio y sus labores sí, porque hay funcionarios tanto en la puerta, hay manifestantes tanto en la puerta como en la parte interior del Ministerio de Vivienda. 10 de la mañana, 26 minutos. Vamos al Congreso de la República porque en los próximos minutos va a iniciar la discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, aunque el gobierno citó para la tarde una reunión con los integrantes de la Comisión Séptima. Tal parece que la mayoría de congresistas están declinando la invitación. Trina al presidente de la República a esta hora diciendo que él no ha pedido ninguna reunión con los integrantes de la Comisión Séptima. La situación en el Congreso, Andrés Carmona. Se espera que luego de 2 semanas de aplazamiento por cuenta de la plenaria del Senado y por la semana de receso, se retome el tercer debate de la reforma a la salud que quedó suspendido en medio de la discusión de la ponencia de archivo presentada por los senadores del Centro Democrático. Hay que tener en cuenta que por la gran aglomeración de personas interesadas en escuchar el debate, la mesa directiva de la Comisión Séptima ha tomado la decisión de trasladar la discusión al recinto de la plenaria del Senado, también buscando garantías de seguridad para los congresistas. Hay que tener en cuenta que la preocupación del gobierno frente a la posibilidad de que se apruebe la ponencia de archivo o incluso se apruebe la ponencia alternativa presentada por las senadoras Norma Hurtado, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo, y que a consideración del Ejecutivo mantiene el esquema de la Ley 100, llevó a que en las últimas horas llegara un correo a los integrantes de la Comisión Séptima por parte de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, invitándolos a un encuentro a las 3 de la tarde con el presidente Petro en la Casa de Nariño. Sin embargo, hasta el momento hemos podido confirmar que la mayoría de congresistas de la comisión han declinado la invitación. Mire, entre los senadores que han dicho gracias pero no gracias están el liberal Miguel Ángel Pinto, presidente de la comisión, las conservadoras Nadia Ablel y Esperanza Andrade, la senadora del partido de la U Norma Hurtado, los congresistas del Centro Democrático Honorio Enríquez y Alirio Barrera y las cristianas Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo, por lo que la reunión con el presidente terminará siendo únicamente un encuentro entre los congresistas petristas, los 3 senadores del Pacto Histórico y los senadores Fabián Díaz de la Alianza Verde y Omar Restrepo de Comunes. Queda en duda la participación de Berenice Bedoya de la ASI,
quien sostiene que tiene interés de asistir, pero a esa hora tiene que cumplir compromisos médicos previos. Gracias, Andrés. Y vamos ahora al departamento del Huila. Un doble homicidio se registró en las últimas horas en zona rural de Salado Blanco. Entre las víctimas hay un menor de edad. Silvia Lorena Artunduaga. En el Huila, la fuerza pública y autoridades judiciales investigan el doble homicidio registrado en la vereda Bolivia, zona rural del municipio de Salado Blanco. De acuerdo con la versión preliminar, hombres armados irrumpieron en una vivienda y asesinaron a 2 personas, entre ellas una menor de 14 años, y tras amarrarlas fueron asesinadas. Capitán John Alberto Hernández, comandante encargado del 5º Distrito de Policía Pitalito. Habitantes de la vereda Bolivia, jurisdicción del municipio de Salado Blanco, Huila, reportaron el hallazgo de 2 cuerpos sin vida, los cuales presentaban heridas ocasionadas por arma de fuego. De manera inmediata se dio aviso al Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Nación, cuyos funcionarios realizaron los actos urgentes correspondientes. Al parecer, este crimen fue perpetrado por disidencias de las FARC que operan en esta zona del Huila. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 10:29, atentos, rumbo al Mundial del 2026. Hoy a las 7 de la noche, Argentina se enfrenta a Puerto Rico. Colombia a las 7:30 se mide a Canadá. Desde las 7 de la noche aquí en Blue, Gol Caracol y Ditu. A las 8 en la noche, Estados Unidos, Australia. Y a las 9:30, México se verá las caras con Ecuador. En el clasificatorio a la Copa del Mundo en Europa, 1:45 de la tarde. Partidos clave. Inglaterra visita a Letonia. Se juega su tiquete a la Copa del Mundo. España recibe a Bulgaria. Ojo que Portugal de Cristiano Ronaldo puede asegurarse en el Mundial si vence a Hungría. Italia frente a Israel es lucha por repechaje, y Turquía frente a Georgia. Y en nuestra liga, la Betplay Dimayor, fecha 15, continúa a 7:30 en la noche. Atlético Nacional frente al Deportivo Cali. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.